¿Qué ver? Uno de los puntos más curiosos del municipio es la iglesia de Santa Magdalena, construida en el siglo XVIII y de estilo neoclásico. Sorprende sobre todo su planta octagonal. Su interior es austero, puesto que los elementos que había se destruyeron durante la Guerra Civil. Todavía dentro del pueblo también destaca la fuente y los lavaderos, que antiguamente se utilizaban para ir a recoger agua y también para lavar la ropa. Dentro del término municipal del Pradell de la Teixeira también hay que tener en cuenta algunos rincones naturales, como la cueva del Rector, que sorprende por sus grandes dimensiones, y la cueva del Petitor. También hay que mencionar algunos lugares donde se han descubierto yacimientos prehistóricos, como el Barranco Rabasot y la cueva de las Quimeres y la cueva del Arbonés. Visitando el interior del pueblo encontrará muchos rincones, eh, sobre todo en calles estrechas, con muchas macetas y plantas ornamentales que dan un encanto especial al pueblo.